Hay un país en África cuya historia es única. No nació de reinos antiguos ni de las típicas fronteras que dibujaron las potencias europeas. Nació de una idea estadounidense. Una idea muy compleja, mezcla de discriminación y geopolítica, que dio lugar a una de las naciones más singulares del continente. Vamos a meternos de lleno en la historia de Liberia. A ver, lo primero que salta a la vista cuando se habla de Liberia es su bandera. Hay algo en ella que nos suena, ¿verdad? Es que es imposible no verla y pensar en otra. Bueno, pues esa similitud tan increíble no es ninguna casualidad. Es, de hecho, la primera gran pista sobre los orígenes de este país. Y es que, efectivamente, es una copia, totalmente intencionada, pero la clave está en las diferencias, en los detalles. Una sola estrella, 11 franjas. Cada elemento cuenta una parte de la historia de un grupo de gente que cruzó un océano para empezar de cero, pero que se llevó consigo los símbolos del único hogar que habían conocido. Y esto nos lleva al meollo de la cuestión. Para entender por qué nació Liberia tenemos que viajar a los Estados Unidos de principios del siglo XIX. Allí se enfrentaban a un problema que chocaba de frente con sus propios ideales. ¿Qué hacer con el número cada vez mayor de afroamericanos libres en una sociedad que seguía dependiendo de la esclavitud? La solución que se les ocurrió a algunos fue la American Colonization Society. Y ojo, es importantísimo entender esto. Su objetivo no era la abolición de la esclavitud, para nada. Era justo lo contrario. La simple existencia de personas negras libres ponía en duda la justificación moral de la esclavitud. Así que, para proteger el sistema, querían quitar de en medio a los afroamericanos libres. Los veían como una amenaza al orden establecido. Y no pensemos que esto era una idea de cuatro radicales, para nada. La lista de gente que apoyaba esto es impresionante. Estamos hablando de las figuras más poderosas del país, presidentes y expresidentes que respaldaron el proyecto, dándole un peso y una legitimidad brutales. Esto nos da una idea de lo extendida que estaba la creencia de que la convivencia entre razas era sencillamente imposible. Y el proyecto, la verdad, avanzó a toda velocidad. En 1821, la sociedad compra un trozo de tierra en la costa de África Occidental. Solo 3 años después, a ese lugar lo bautizan como Liberia, que viene del latín liber, libre, y a su capital, Monrovia, en honor al presidente Monroe, uno de sus grandes apoyos. Y en menos de 30 años, para 1847, esos colonos ya estaban declarando su independencia. Pero, ¿cómo se consiguió esa tierra? Este dato lo dice todo. El trato inicial, por casi 60 kilómetros de costa, se cerró por el equivalente a $300 de la época, y no se pagó en dinero, sino en ron, armas y otras mercancías. Un pequeño detalle que lo cambia todo, ¿verdad? Deja claro que, a pesar de los grandes discursos sobre libertad, esto fue, en el fondo, una transacción comercial. Y aquí es donde la historia da un giro. Un giro bastante trágico, la verdad, porque aquellos que habían llegado buscando escapar de la opresión acabaron creando una nueva estructura de poder, una que, irónicamente, era un reflejo del mismo sistema del que habían oído. La promesa era crear una tierra de libertad e igualdad. ¿La realidad? Bueno, la realidad fue que los colonos llegados de Estados Unidos, conocidos como americoliberianos, se convirtieron en la nueva élite. Una élite que gobernó con mano de hierro a las poblaciones indígenas que ya vivían allí, negándoles los derechos más básicos. Y no se complicaron mucho la vida. En lugar de inventar algo nuevo, hicieron un copia y pega. Importaron el sistema político estadounidense tal cual. Crearon una república, con su constitución, su gobierno. Todo era un calco. Pero usaron ese sistema para asegurarse de que el poder se quedaba en manos de su minoría y para excluir a todos los demás. A esta desigualdad política, claro, se le sumó la económica. En 1926, la empresa Firestone montó en Liberia una de las plantaciones de caucho más gigantescas del mundo. Y con ello llegó un problema clásico del colonialismo. Toda la economía del país pasó a depender de un solo producto. Esto no hizo más que agrandar la brecha, una élite rica controlando la tierra y la política y una mayoría indígena cada vez más pobre. Como es de imaginar, una situación así, tan sumamente desigual, no podía durar eternamente. Era insostenible. Durante más de un siglo, el resentimiento fue creciendo y creciendo por debajo de la superficie. Se estaba preparando el terreno para una explosión social. Es que fue literalmente una bomba de relojería. Pensemos un momento. Más de 130 años de un gobierno de una minoría que se sentía superior, que acaparaba toda la riqueza y que dejaba fuera a la inmensa mayoría de la población. La tensión se iba acumulando año tras año, como una olla a presión. Y la bomba estalló. El 12 de abril de 1980, un sargento llamado Samuel Doe, que pertenecía a la etnia indígena Kran, lideró un golpe de estado sangriento, asesinó al presidente Tolbert en el Palacio Presidencial y puso fin de una forma brutal a 133 años de dominio de la élite américo-liberiana. Se convirtió en el primer jefe de estado de origen indígena de la historia del país.
Pero el golpe no trajo la paz, ni mucho menos. Abrió la puerta a décadas de una violencia terrible, y siempre, de fondo, la sombra de Estados Unidos. El régimen de Doe, que fue una dictadura, recibió un apoyo económico gigantesco de Washington. ¿Por qué? Pues porque en plena Guerra Fría Liberia era un aliado clave en África, y el pragmatismo, ya se sabe, a menudo pasa por encima de los derechos humanos. Y el coste humano de todo esto fue espantoso. La caída de Doe en 1990 desencadenó una espiral de guerras civiles que destrozaron el país hasta bien entrado el 2005. Se calcula que murieron unas 200.000 personas. Para un país tan pequeño es una auténtica barbaridad. Así que el legado de esa fundación tan particular es en resumen uno de inestabilidad crónica. El golpe, las guerras, el apoyo a dictadores, todo, absolutamente todo, tiene su raíz en esa fractura original, en esa división entre los colonos y la población local. Una falla estructural que tardó más de un siglo en estallar, pero que cuando lo hizo, se llevó por delante al país entero. Al final, después de todo este recorrido, la historia nos deja con una pregunta muy incómoda. Liberia fue la respuesta a un problema de Estados Unidos, sí. Pero, ¿fue una solución justa? ¿O fue simplemente una forma de exportar el problema de la desigualdad a otro continente, creando un nuevo ciclo de opresión con consecuencias devastadoras? Es una pregunta que desde luego sigue resonando hoy.